Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, yo pienso que la generación que estamos vivos en este momento, por múltiples factores, hemos perdido una característica muy especial de nuestros antepasados, que era la posibilidad de mirar, era la capacidad de observar, era la curiosidad innata que todo niño tiene, pero que cada vez perdemos con más rapidez y a más temprana edad, quizá por estar pues pegados de las pantallas. Qué bueno sería que habláramos un poco sobre el mundo que nos rodea y sobre lo que hay para mirar, la curiosidad que nos puede llevar precisamente pues a labores de investigación y a procesos de investigación. A ver, el mundo ha sido observado por muchos hombres y mujeres, y con base en la observación se ha creado no solamente la estética, esa palabra tan linda que quiere decir percibir para ordenar, sino la ciencia. De hecho, las grandes memorias son grandes, provienen de gente que sabe observar bien. Y nosotros tenemos una característica muy interesante, y es tener los ojos con un ángulo de visión más o menos de 120 grados, lo que implica que miro pero no me distraigo. Si tuviera una visión más amplia, me distraería demasiado y a lo mejor no vería. Es el problema que tienen las moscas, por ejemplo, que se dice que ven en 360 grados, entonces la mosca realmente no ve, porque no sabe qué está pasando, todo se le confunde. En tanto que nosotros podemos mirar deteniéndonos en un punto determinado. De hecho, cuando se crean las cámaras fotográficas, el lente normal es el que da pues la visión normal. Y ya luego vienen los planos, primer plano, plano general, o sea, los grados de atención que es capaz de tener una persona, porque si bien es cierto que yo no puedo volver la mirada telescópica o microscópica, sí se me ocurre que puedo hacerlo por estar observando. Me acuerdo, Superman pues veía de manera telescópica. Mira de rayos X. ¿Cierto? Mirada de rayos X, etcétera, pero sí es una primera reflexión, una primera observación que hacemos sobre los sentidos, porque es que los sentidos son los medios que nosotros tenemos para observar, porque no siempre es observar viendo, es observar teniendo una imagen en la cabeza. De esa manera yo puedo observar un ruido, porque ya me hago la imagen y entiendo el ruido. O lo que hace una persona ciega, que el tacto es su herramienta de observación. Entonces ahora cuando yo cojo todos los sentidos, a ver, vamos a observar. Por eso observar lo podríamos o centrar en dos palabras importantes. Una, que es la estética de la que ya habíamos hablado, percibir para ordenar. Y a partir de ahí encontrar la belleza, siendo la belleza aquello que está en orden. Porque nosotros de alguna forma, por falta de observación, empezamos a creer que la belleza es algo subjetivo. No, la belleza es algo objetivo, porque a través de la belleza yo percibo lo que está en orden y al percibirlo lo diferencio. Le doy una diferenciación y le doy un lugar a las cosas. Incluso los pintores
que hacen arte abstracto o arte kitsch, pues realmente eso no es ni tan abstracto ni tan kitsch cuando está bien hecho, porque ordenan, hacen una ordenación y yo entiendo lo que hay ahí, ¿no? Que es lo que no puede hacer, por ejemplo, cuando un chimpancé pinta, no está ordenando nada, está botando pintura, pero el pintor no. El pintor está ordenando la mancha, está ordenando la línea, bueno, un montón de cosas. Entonces, observamos la primera palabra sería estética y la segunda palabra sería inteligencia. ¿Qué hay ahí? Porque viene la gran pregunta. ¿Qué hay ahí? Por eso, ya lo hemos dicho en algún programa, inteligencia es intus legere, leer al interior de. ¿Qué más hay ahí? Por eso aparecen filosofías como la fenomenología. ¿Qué más hay ahí? Ya sabemos que es un cuerpo que tiene una forma, que ocupa un espacio, pero ¿qué más hay ahí? Entonces el hombre, desarrollando la observación, desarrolla la pregunta. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, que como no estamos observando, no estamos preguntando. Y perdida la pregunta, perdida la percepción del mundo, porque el mundo es como es, pero con la pregunta comienza a ser más de lo que es. Y esto fortalece notablemente la inteligencia. Por eso los hombres y mujeres desde los tiempos primitivos, desde los primeros tiempos donde el hombre y la mujer tuvieron razón, o sea, lograron entender lo más cercano. Todo eso más cercano fue lo que observaron. A veces se pone uno a leer sobre barcos, por ejemplo, pero esos barcos existen porque un señor se puso a mirar un río, que pasaba por el río, de repente se dio cuenta, hombre, el río se mueve y la madera flota en el río, y qué pasa si yo coloco un trozo de madera más fuerte, porque apareció la pregunta. Él vio una ramita flotando y se hizo la pregunta, ¿y si hay una rama más pesada, también flotará? Y cogió una rama más pesada y flotó. Y dijo, bueno, pero entonces esto flota, pero ¿cómo se monta uno ahí? Entonces había mirado los peces, había mirado los caballos. Entonces, y de esa manera llegamos a los barcos que tenemos hoy en día, que son cualquier cantidad de toneladas flotando, pero que empezó con un hombre que observó. Cuando uno está en una ciudad, por ejemplo, las ciudades son para observarlas, y una ciudad tiene 3 espacios de observación. Primero, las estructuras que componen la ciudad, edificios, casas, parques, todas estas infraestructuras pues, que somos nosotros capaces de crear. Luego miro la geografía, esto dónde está, qué vientos pasan por acá, el sol por donde le está dando a las edificaciones, etcétera, etcétera. Y finalmente los flujos de humanos, cómo se mueve la gente ahí. El que sabe mirar eso termina haciéndose preguntas muy fuertes. A ver, si esta ciudad crece tanto, en ese crecimiento, ¿qué hay que hacer? Hay que ampliar las vías, hay que detener el crecimiento. Cuando uno ve estas ciudades nuestras, por ejemplo, que crecen de manera tan desordenada, es porque no hay observadores.
nunca se vio la ciudad. Simplemente métale cosas a eso. Y ahí viene un primer problema de la acromegalia que sufren las ciudades latinoamericanas, donde nosotros no miramos, no observamos las posibilidades que me da la geografía. Profesor Memo, usted acaba de mencionar un concepto muy difícil de entender en este momento. ¿Cómo así que detener el crecimiento? ¿Es posible en este tiempo en donde el mundo está desbocado detener el crecimiento? Si es inteligente, sí. Si no es inteligente, no es capaz. Por la inteligencia me dice hasta dónde llegan las cosas. ¿Hasta dónde? ¿Y en qué momento eso se tiene que frenar? O cualquier persona observadora se da cuenta de que aparecen edificios, por ejemplo. Están apareciendo edificios y viene una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la basura que producen nuevos edificios? Porque a más gente viviendo una encima de otra, la multiplicación de basura es mucho mayor. Se hace preguntas sobre, ¿hay agua para todo el mundo o no? O si no, ¿de dónde vamos a traer el agua? Y como el observador sabe que el agua tiene un montón de usos, porque el agua la necesitan las plantas, los animales, la tierra, nosotros. Dice, pues si traemos mucha agua de otra parte, ¿qué le pasa a ese lugar de donde traemos el agua? Porque les va a faltar el agua. Es que mira lo que lleva la observación. La observación es una pregunta sobre otra pregunta, sobre otra pregunta, sobre otra pregunta. Y voy chuleando cada respuesta en la medida en que esa respuesta es acertada. El problema es cuando no vemos más allá. Por eso se dice, hombre, falta visión política. Claro, falta visión política. No hay una observación política, por ejemplo, de estas ciudades que cuánto resisten en movilidad, cuánto resisten en crecimiento, cuánto resisten en servicios públicos, cuánto, y empieza una cosa sobre la otra. Por eso la observación, incluso ya que estamos hablando de esto de ciudades y todo esto, lleva a lo que son las veedurías. Esas veedurías que son las que crean la sociedad civil realmente. O sea, veamos qué está pasando. Y eso que está pasando, observémoslo muy bien para ver cuánto nos mejora o qué problemas empiezan a aparecer frente a decisiones que se toman de manera desbordada o apreciaciones que eran falsas. Entonces eso es lo que hace el hombre observando. El hombre observando se ha vuelto inteligente, se ha vuelto artista, se ha vuelto científico. O sea, ¿cuál es el mejor artista? El que más mira. Una de las cosas asombrosas que tiene el arte barroco fue que el pintor lograba captar con la memoria un instante de un movimiento. Eso es una cosa asombrosa cuando uno ve los cuadros de Diego de Velázquez o ve los cuadros de Rembrandt o de Van der Meer o de Rubens y toda esta gente que del arte flamenco. Uno dice, ¿cómo es? A ver, ¿qué vio el pintor? ¿Y cómo lo miró? ¿Cómo lo observó para que no se le saliera de la memoria? Y empezaron todos primero a copiar, claro, copiemos cosas quietas, pero después el otro le puso a mirar el árbol que había copiado y no, el árbol se mueve, el árbol le llega la luz, en el árbol hay animalitos, la sombra del árbol tal cosa, y aparecen unos cuadros tremendos, que hay una sinfonía de Beethoven, dedicada a un gran hombre, que se llama La Heroica. Es una sinfonía dedicada a Napoleón. A Napoleón. A ver, ¿cómo observaba Beethoven
a un personaje para entenderlo a partir del movimiento, de la guerra, de las decisiones, y lograr esa cosa tan maravillosa que es la heroica. ¿Cómo se crea un héroe? O cuando uno ve en Tchaikovsky 1812, que coge Tchaikovsky el libro de Guerra y Paz de Tolstoy y va a crear la sinfonía de la batalla de Borodino, los rusos contra Napoleón. Y esa sinfonía tiene cañonazos, eso tiene de todo, pero eso lo hace un gran observador, porque es que uno observa de tres formas, por decirlo de alguna manera, importantes. Primero, yo observo lo que me rodea. Uno de los problemas que tiene la gente mirando pantallas en este momento es que no está viendo lo que lo rodea. No estoy viendo la luz, no estoy viendo la llegada de la oscuridad, no estoy viendo los objetos, el mundo que se da a mi alrededor, porque es que está vivo. Es una cosa tremenda. Ver una hormiguita, por ejemplo, esa hormiguita está viva. Y todo lo que son capaces de hacer. Pero perdimos eso. Entonces de repente estoy mirando primero algo que me saca de la realidad, pero el hombre es un gran observador, es enfrentando la realidad de las cosas más importantes que favorece la memoria de una persona, es su capacidad de ver lo que lo rodea. Eso es lo primero. Segundo, observar cómo están hechas las cosas. Por eso vuelvo a otra frase que hemos mencionado, y es, yo no me debo preguntar eso qué es, sino eso cómo lo hicieron. Ahí es donde viene la gran capacidad de observación. Ese pocillo, cómo lo hicieron. Esa silla, cómo la hicieron. La gente se burla mucho de los japoneses que van por todos lados tomando fotos, pero en buena medida parte de la tarea que tienen ellos es fotografiar y preguntar, ¿eso cómo lo hicieron? Para salir a hacerlo. ¿Cómo lo hicieron? Incluso en la Guerra Fría la gente se robaba aviones, carros, de todo, para ver eso cómo lo habían hecho. Eso cómo lo habían hecho. Entonces viene ese elemento de la observación. Y tercero, que es la lectura. Que la lectura es una forma de observar muy particular, donde yo juego con mi propia memoria. Eso que me están contando, ¿lo entiendo bien o no? Un buen observador entiende cualquier novela, por complicada que sea, si el escritor ha sido un buen observador. Ahí es donde uno descubre a veces errores en escrituras. Dice, aquí hay un problema. Y está el problema de que el que escribió no observó tanto como el lector. No observó tanto y por lo tanto no pudo ponerlo en orden. Sí, claro, es que es un asunto. Y ahí es donde la observación crea una doble memoria, que es muy linda. De eso habla Borges en un cuento maravilloso que se llama El Doble. Cómo yo manejo memorias dobles. Una memoria por lo que yo mismo percibo, por el mundo en el que me muevo, y una memoria que me llega por lo que yo leo. Es una cosa tremenda. O sea, usted tiene una memoria de Ana Karenina. El tiempo ya no existe, además propia. Por eso cuando uno ve una película
eso lucha contra mi capacidad de observación. O sea, ¿nos ponemos de acuerdo? No, pero es que yo pensaba a la Karenina de esta manera y no me está dando. Es muy bonito. Así como hay directores de cine espectaculares que hacen que uno vea más de lo que había en el libro. Cuando uno ve películas, por ejemplo, como La muerte en Venecia, eso mejora notablemente el libro. Películas como El amante mejoran notablemente, o sea, ese director era de una capacidad de observación tremenda, que además, a ver, cuando uno habla de la observación, vamos a poner ejemplos. Primero, los escritores que observan, grandes. Si yo quiero saber qué es una sequía, me leo Las uvas de la ira, el primer capítulo, cómo cambia la tierra. ¿Qué hizo John Steinbeck mirando eso? Al punto de que cuando hicieron la película que la hizo John Ford, pues uno de los grandes directores norteamericanos, como era en blanco y negro, o sea, hubo un problema, entonces la película comienza en el segundo capítulo de la novela. ¿Cierto? Pero es muy interesante. Entonces, esa capacidad de descripción de una sequía, por ejemplo, Tolstoy, volviendo a Ana Karenina, esa forma de ver la tierra a través de ese personaje que se llama Levin, que es una maravilla. Este señor cuánto miró, cuántas preguntas se hizo, con qué convivió, por ejemplo, que es muy interesante. Una de las cosas más valiosas que tiene García Márquez, creo yo, fue que nos puso a observar la imaginación. Un montón de cosas que no existían, que es muy particular, pues es parte que se le abona a García Márquez, ¿cierto? Es como leer Asturias, es uno viendo micos, patos, gallinas, pues es un señor asombroso y eso es un listado y uno vea y vea y vea y vea, pero ¿cuánto observó Miguel Ángel Asturias su propio país? Y con algo que es importante, la observación. Uno no puede observar si no ama lo que observa. Que uno de los problemas que existen es empezar a confrontar de una vez lo que estoy viendo. O sea, me voy contra eso. Y eso mata la observación. A la observación casi que hay que llegar, como dice el principio Zen, olvidándome de todo lo que sé. Y a ver qué pasa. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Entonces hay alguien que no observa un aguacero porque empieza a maldecir, ahora me voy a mojar. Y no vio todo lo que tiene un aguacero y la necesidad del aguacero y los problemas que pone el aguacero cuando hay un mal alcantarillado. Entonces ve uno grandes escritores, en especial los del siglo XIX, que como la imagen no existía, se veían en la obligación de pintar la imagen para que uno lo viera. Claro, de describirla de una manera tal que uno ve a Jean Valjean en esa galera entre esos presos y usted lo tiene claro, a este señor no le faltó nada. Y después ve morir a Fantine, la mamá de Cosette, y no le faltó nada. O sea, lo que veía Víctor Hugo, ese señor, era una cámara del detalle y la pregunta. Pintando con palabras. Sí, pero preguntando. Además. Es que volvemos a eso, de nada vale observar si uno no se hace la pregunta. Por eso aparecen las primeras nociones sobre Dios cuando el hombre se hace la pregunta, pero ¿esto quién, de dónde salió?
Esto no podía ser, ¿cierto? Todavía hablamos de un elemento que es maravilloso cada vez que uno lo enfrenta, que es la materia prima. ¿Esto cómo se hizo? ¿Cómo se hizo la madera? Es que nadie es capaz de hacer madera. ¿Cómo se hizo el algodón? ¿Cómo se hizo el interior de esa naranja? Un montón de preguntas para el observador. Y el observador va sacando de ahí respuestas de acuerdo a lo que se es capaz de ver y a lo que han visto otros. Que mire, por ejemplo, esta señora Karen Ackerman, que escribe El ingenio de los pájaros. Primero, una mujer que ha visto pájaros por todos lados y la seducen unos pájaros, como todo, pues hay tanto en el mundo que no habría un libro entero que los lea. Entonces ella empieza a narrar esas observaciones, lo que son capaces, la inteligencia, la sagacidad, la capacidad de ver. Y ella obviamente ahí no habla del sinsonte, ni habla del turpial, ni de la mirla. Pero cuando yo veo el turpial, o veo el petirrojo, o veo el azulejo, me hago unas preguntas muy interesantes. Porque esa observación de ella me llevó a que la observación mía se enriqueciera notablemente. Porque ya no estoy viendo un pájaro, estoy viendo qué hace. Y hará lo que esta señora dice que hace otro en otra parte del mundo. Estoy preguntándome por el ingenio del pájaro de acá. Sí, claro, por un montón de cosas. Usted misma tuvo una experiencia muy linda de un mayo, ¿era? Un mallito que llegó a mi balcón. Y que llegó enfermo y tal cosa, y quieto, y usted le puso el agua, y le puso algo, y le puso una matera, una planta para algo de sombra, y cómo se fue recuperando hasta que salió y se fue. O sea, cuando usted, Ana, me contaba eso, yo me acordaba de un libro de otro gran observador que se llama Peter Droja o Drocher, pues. Escribió un libro que se llama Sobrevivir. Cómo manejan los animales el estrés. A los animales les pasan cosas, se enferman, los aporrean, hay de todo. Y ese mayo que llega a su balcón, primero hay que darle un lugar, pero cómo se recuperan arrancando de algo muy simple, la quietud. Y el sol. Claro. Eso me di cuenta. Ella hace fotosíntesis y se queda quieto. Sí. O sea, le da permiso a la naturaleza para que actúe. La naturaleza es el primer remedio que todos tenemos. A ver, deje a la naturaleza funcionar. Y después le ayudamos a la naturaleza con lo que sabemos. Eso le plantea a uno un montón de cosas. Entonces ya no es un mayo el que hay ahí, sino, hombre, me estoy estresando. ¿Será que paro? Paro. Y voy a hacerme preguntas sobre qué pasa mientras paro. Y así voy logrando respuestas. Cuando uno ve toda esta gente, los budistas, por ejemplo, ellos actúan mucho como la naturaleza, porque son grandes observadores. Mire, en estos días se está cumpliendo, creo que el bicentenario de Thoreau, de David Thoreau, el escritor norteamericano, el que escribió La desobediencia civil, Walden, pues, sobre el bosque. En un artículo que leía yo de Darío Ruiz, creo que
Sí, de Darío Ruiz Gómez en El Mundo. Había una cosa que explicaba él muy bonito sobre Thoreau. Es buscar en la poesía que yo tengo lo que la poesía no ha dicho, mirando lo mismo. O sea, ya tenemos el canto al árbol, el bosque, pues será aquí que hay algo más, pero hay que mirar, hay que mirar. Esa capacidad de observación tiene una teoría muy interesante, que es la teoría de Platón, cuando plantea el idealismo, donde cualquier cosa tiene un arquetipo, que es la cosa en sí. La belleza en sí, el pan en sí, el agua en sí, bueno. ¿Qué quiere decir en sí? Perfecta. Perfecta. Y a Platón le debemos la idea de progreso. O sea, esto se puede mejorar. Pero para mejorar hay que observar. Hay que observar. Que es algo que nosotros hemos perdido. Por ejemplo, nosotros en Colombia no observamos lo que está pasando alrededor de Colombia. Yo me hago muchas preguntas sobre Venezuela, pues también tengo que mirar el Ecuador, y tengo que mirar Panamá, y tengo que mirar Brasil, qué está pasando allá, y si en Venezuela eso está muy complicado, vienen como preguntas, ¿cierto? Y entonces tanta gente protesta seguido, no sé qué, pero entonces, ¿qué están comiendo para poder salir a hacer lo que hacen? No. Pues vienen, la cosa no está única y exclusivamente en el caos. Hay ciertos órdenes que sostienen eso. Y eso es lo que se observa. ¿Cierto? Uno empieza a mirar las partes y las contrapartes que hay. ¿Cómo funciona eso? Porque yo me he hecho preguntas, por ejemplo, en Venezuela protestas, pues los buses siguen funcionando, el metro sigue funcionando, la gente va al cine, entonces eso cómo se mezcla, por dónde se mira eso, no para justificar ninguno de los dos, sino cómo hace esa sociedad para sobrevivir en ese medio en el que está. Y si miro el Ecuador me encuentro otro montón de cosas. El problema es cuando me niego y cuando ya no quiero observar, sino que empiezo a creer. Ay, eso es fatal. Frente a la observación la creencia no sirve para nada. Porque la observación es una pregunta continuada. En la observación está la duda, en la observación nunca está la certeza, porque observar es buscar, es eso. Entonces, por eso de pronto uno se pregunta en estas sociedades en las que vivimos, ¿será que nosotros creemos que ya tenemos todas las respuestas? Y ese es el caos. En el momento en que llegan todas las respuestas ya no hay nada que hacer. Por eso siempre se ha dicho que toda verdad absoluta es un freno al conocimiento. Las verdades me permiten que no pierda el camino, pero hay que seguir observando, hay que seguir mirando. Nunca habrá una verdad absoluta. Pues en términos de realidad no, porque la realidad es mutante. La realidad muta. ¿Y cuáles son los otros términos que no sería esa realidad? Que sí A puede ver, haber una verdad absoluta. hay realidades absolutas como las matemáticas, por ejemplo. Muy difícil negar 2 más 2. ¿Por qué? Porque opera, funciona. Y el resultado es permanente. Ahora, esto de las matemáticas simples, porque los grandes matemáticos siguen encontrando y ya demuestran que 2 más 2 no son 4, ¿cierto? Pero no le encuentran la aplicación. La aplicación. Entonces hay una verdad absoluta, es que nos tenemos que morir. Una verdad absoluta. Se nace para morir. Nadie nace para quedarse eterno. Ahora, ¿qué pasa ahí?
vienen un montón de preguntas. Entonces el hombre busca el bien, ¿cierto? Pero se encuentra con el mal. Y a partir de ahí trata de crear caminos de búsqueda. ¿Cierto? Una de las cosas que se le ha perdido al hombre fue buscar la perfección. Busquemos en la medida en que... hay una frase que también ya la he dicho y es: el tesoro está en la búsqueda, no en el tesoro. O sea, mientras uno busca el tesoro, se encuentra tantas cosas que al final llegan a ser hasta más valiosas que el tesoro, por la búsqueda y porque se está observando permanentemente. Ahora el hombre observa y, como digo, trata de mirar más para encontrar más. Por eso decía, los escritores, los grandes, son capaces pues de hacer hacer unas observaciones sobre la conducta humana. Eso es lo valioso de Kafka, por ejemplo. Fue capaz de observar lo absurdo y empezar a ver eso que es, ¿cierto? Y lo ordenó. Por eso nos leemos una novela de Kafka que ni siquiera termina, porque nunca las concluyó, y siguen siendo maravillosas, porque me dejó el camino abierto. Pasa lo mismo con los grandes directores de cine. Tienen una capacidad para mirar tremenda, teniendo en cuenta que el director rara vez mira por la cámara. Él tiene un camarógrafo excepcional, que confía en lo que él va a observar con relación a la escena que quiere el director. Y entre los dos obviamente hacen un guión, tomas foto, cómo van a ser las tomas fotográficas, etcétera, etcétera. Pero es observar de manera muy clara, con una cámara, todo lo que rodea a un personaje y lo que es el personaje involucrado en eso que lo rodea. Además que yo creo que la observación tiene otra ventaja muy importante, es que lo obliga a uno a salirse de sí mismo. Sí, claro, es que el que observa pierde la conciencia de sí mismo. O sea, hay dos cosas que son muy importantes. Tal vez no la pierde, la amplía, tal vez. Pues digamos que la amplía pues o la anula por un momento. ¿Cuándo pierde uno el cuerpo? Cuando te está conversando. Cuando la conversación es buena, usted se olvida de que tiene cuerpo. Cuando está mirando o haciendo un trabajo, usted se olvida de que tiene cuerpo. Porque entró ahí, ¿cierto? Entró en lo que está observando. Y eso se vuelve mucho más maravilloso cuando lo que yo observo le doy cuerpo. Cuando a eso que yo observo le doy cuerpo. Por eso, a ver, mucha gente cree que la cámara más cara da mejores fotografías. No, para nada. Para nada, es que el problema no es la cámara, el problema es la observación que se haga a través de la cámara. Las cámaras tratan de ser automáticas y de... No, pero es que cuando yo tomo una foto yo quiero contar una historia. Eso no es capaz de hacerlo la cámara. La cámara toca algo, pues fotografía lo que hay ahí. Pero en la observación, ¿qué sucede? Me acuerdo de dos libros de Susan Sontag. Uno que es la fotografía como tal, libro maravilloso, y otro la fotografía del dolor, sobre la fotografía de prensa, de los reporteros, de esas cosas horribles que se han tenido que fotografiar.
y de cómo estos fotógrafos empiezan a destacarse no por lo horrible que muestran, sino por la estética del dolor que son capaces de plantear. Y estamos hablando de gente que toma fotos a toda velocidad. Pero es que me interesa es ese gesto, me interesa es esa arruga, me interesa es porque es lo que voy a narrar. Porque de todas maneras, la observación es una narración. Claro. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que no tenemos paciencia para observar. Las cosas se nos tienen que dar. Y obviamente no hago una narración, no la hago, me van llegando pedazos, fragmentos, pero no. ¿Cierto? Una cosa es yo sentarme media hora a mirar un árbol desde una de las bancas de la universidad. Voy a gastar 20 minutos mirando ese árbol a ver qué pasa. Y lo que pasa es cualquier cantidad de cosas. Es que me acuerdo de ese libro maravilloso de Goethe que se llama Las nubes. Se puso a mirar las nubes y de repente descubrió un montón de cosas, ¿cierto? Que le sirvieron también para calcular los climas, o sea, lo volvió realidad. No solamente quedó mirando la nube. Es que esa nube tiene esa forma, esa nube se carga de esa manera, esa nube, si está en tal caso, va a llover, si no, pero es que por ahí corre el viento, no, se la va a llevar. Se empiezan un montón de cuestiones que no solamente fue que se quedó mirando, sino qué aprendió de eso que miró y eso cómo se aplica. Por eso cuando él hace la geografía de las flores y se dedica a las plantas, en el diario de ese viaje a Italia, Goethe es un observador espectacular, por eso termina siendo el que pule la lengua alemana. Sabes que tenemos que hablar bien para observar bien, que ahí viene otra cosa importante, porque la observación está ligada a la calidad del lenguaje. Si usted no tiene lenguaje, que es lo que uno ve hoy en día, la gente no tiene lenguaje, obviamente no es capaz de ver. No es capaz de ver. El que tiene lenguaje y sabe, ve un colorcito marrón, mira un marrón que camina, y empieza uno a mirar, y a través de ese marrón se encuentra un animalito, se encuentra un número de paticas, se encuentra un ejercicio del estar vivo, ahí. Por no tener palabras para nombrar lo observado, no somos Claro. capaces de observar. Claro, que además ha sido lo lindo. El lenguaje es una construcción de lo que hay en el mundo. O sea, si un diccionario tiene, por decir cualquier cosa, 40.000 palabras, son 40.000 observaciones. Y las está definiendo. Por eso un diccionario bueno es una cosa, eso es una joya. Y una gran enciclopedia es eso. ¿Qué hemos observado? ¿Qué hemos observado? Marte, ¿qué es Marte? Lo que hemos observado de Marte. Y hemos sido capaces de decir de Marte. Sí, claro. Y cuando se hace ciencia ficción, lo que hemos observado de lo que sabemos, más la imaginación y la proyección que eso puede tener. Genial. Es que, ¿cierto? Entonces observar está implicando esto primero de saber para qué sirve la vida. Es que la vida es pura de observaciones. ¿Cómo hizo un hombre para desarrollar la cerveza, por ejemplo? Vio una planta, la desarmó, la molió, le echó un poquito de agua, era que sabía, ¿no? Y de repente empiezan a aparecer del mismo
la misma planta aparece el pan, aparece la cerveza, aparecen un montón de cosas. De hecho, muchas veces los inventos son observaciones. Alguien estaba haciendo una cosa y resultó con otra porque vio que eso se movió para la derecha, que se infló, que se volvió. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Por eso es tan importante ese libro tan hermoso sobre la memoria de las hojas, la memoria asombrosa, maravillosa de las hojas, donde la autora empieza a contar desde el principio su capacidad de observación, desde que era estudiante, hasta que llega a ser una gran científica sobre los árboles, sobre el mundo de los árboles. ¿Y cómo escoge al ayudante? Al ayudante lo escoge de una manera muy simple. Está haciendo un trabajo con los alumnos y todos abren un hueco, toman la muestra y siguen, y hay uno que abre el hueco en la tierra y se queda un rato y todos son echando cantaleta, pero ese que nos demora, y ella se acerca. ¿Vos por qué te demoras tanto? No, porque estoy mirando esto. Y ese es el muchacho que le va a servir de ayudante. Ella necesita gente que vea, Claro. no gente que ejecute una acción, vea lo que le dijeron que tenía que ver, Sino que vaya más allá. sino que vaya más allá. Sea capaz de ver lo que otros no ven. Sí, claro, que eso es lo que nos está matando ahora, que nos están diciendo qué es lo que tenemos que ver. Y ahí empezamos a fallar. Esa es una crítica muy severa para los medios de comunicación, en especial la televisión. Es que usted tiene que ver esto. A lo que le decía ahora. Entonces yo prendo el televisor y se están matando en Venezuela. No, pero alguien está comprando frijoles, qué sé yo. Alguien está enamorado de ello. Pero no me fragmenten la realidad de esa manera. ¿Cierto? Pero también la televisión puede llegar a lugares donde uno mismo no puede llegar y por lo tanto le muestra lo que uno no puede ver. Pero ahí es donde viene algo muy interesante, porque yo creo que de pronto hacemos un segundo programa sobre esto, y es la moral o la ética de la observación. Si yo, que observé algo, quiero que el otro lo observe también, ¿qué le estoy presentando? En estos días vi un pescadito muy raro, pero me pareció muy linda la ética del que hizo ese video. Lo siguió, esperó a que se inflara, que soltara. Él es como una telita de colores y uno queda asombrado. Es un video de, qué sé yo, 10 segundos. Pero me dijo, vea, pues para que vea una maravilla de la naturaleza. Y uno a partir de ahí, yo tengo una amiga que es buza, y se van pues a bucear al Océano Pacífico, y me dice, es que lo que uno alcanza a ver ahí abajo, y que se ve mucho mejor porque nada más me distrae la atención. Ahí no hay ruidos, ahí no hay nada. Es el ojo en toda la explosión. Es el ojo, y empieza usted a ver una plantica y de repente un pececito y eso se va volviendo otro mundo, ¿cierto? De hecho, los buzos llevan unas bitácoras, una libretica, que primero cómo se sintió, si siguió el orden de los aparatos que usa y después qué vio. ¿Y eso que vio qué significa? Ahí siguen una tradición del mar muy poderosa. Los pilotos y los pilotos de barco, pues los navegantes, llevan bitácoras. Hoy vimos esto. Cada vez que se bajan un piloto se baja de un avión, ahí está la bitácora. Vimos esto. Porque eso depende de ver, de observar. Por eso, dejémoslo para el próximo programa,
cómo observaba Antoine de Saint-Exupéry. Es una capacidad de observación tremenda. Y le hacemos el programa a Antoine de Saint-Exupéry, un hombre que vio el mundo desde arriba. ¿Qué vio?